lo que vamos a tratar de explicar el día de hoy va relacionado con acción de precio y te lo voy a enseñar de una forma supremamente sencilla. A este término de fractalidad lo que queremos es buscar más para atrás qué está sucediendo. Entonces lo puedes hacer con el mouse o simplemente vienes acá a la línea de menos, que esto está en todos los brokers. Simplemente vamos para atrás y ya nos está dando una visual mucho más grande y mejor para poder identificar qué está sucediendo anteriormente o qué sucedió con el mercado anteriormente. Si te das cuenta, en este primer escenario que veníamos acá, dando la referencia de un punto A a un punto B, al ser este un punto más bajo que este máximo de arriba, lo que me está diciendo es que allí vamos a tener una disminución en el precio, es decir, una tendencia hacia la baja. Sin embargo, en una fractalidad anterior, es decir, ampliando un poco más el gráfico, aquí ya podemos empezar a reconocer que hay algunas zonas donde el mercado va a empezar a reaccionar y si te das cuenta, no estábamos en ninguna tendencia a la baja. Por eso esta parte de acá inicialmente es muy importante, ¿vale? Yo estoy en este recuadro de acá para que sea un poco más claro lo que te había explicado hace un momento. Este recuadro de acá era el que estábamos mirando ahorita y esa es una fractalidad más pequeña. Ahora, cuando yo abro un poco más el gráfico y tengo esa fractalidad mayor, allí puedo ver un escenario un poco más completo de qué es lo que está sucediendo y qué información me va a brindar el mercado de lo que sucedió anteriormente. Para este ejemplo que te estoy dando en este momento, estamos usando velas de 5 minutos. Entonces, para comenzar, ¿qué quiero mostrarte en este escenario? Como te había mencionado, vamos a hablar de lo que sería soportes, resistencias, pisos o techos, ¿vale? Es básicamente lo mismo, pero sí es importante saberlos identificar y marcarlos de forma correcta. Para ello vamos a comenzar con dos ejemplos, las zonas de vendedores o zonas de compradores. Entonces, tenemos en este escenario, vamos a marcar, para que lo tengas en cuenta, esta zona de acá es una zona de vendedores. Se considera una zona de vendedores cuando hay cuando hay tres o más velas consecutivas que determinan un mismo color, como en este escenario, estas velas rojas, que en teoría empezaría a contar desde esta vela, finalizando en esta vela de acá. Tenemos por ese otro lado una, una zona de compradores, donde, como te había mencionado, tiene una, dos, tres o más velas de la misma tonalidad, en este caso verdes, sin que sea interrumpido, es decir, sin que haya una vela de color contrario en el medio. Y allí ya me determina una zona fuerte, marquémoslo acá. Esta marca debe estar coincidiendo con el inicio de esta vela, es decir, ahí en esa parte de arriba. Este doji de acá todavía no tiene un cuerpo, al no tener un cuerpo completo, pues no me está brindando la información que yo necesito, por lo tanto lo paso a la siguiente vela. Esa es una consideración que en lo personal manejo, ¿vale? Ahora, vamos un poco más para atrás y acá hay una zona de compradores. Esa zona igual la marcamos justo en el nacimiento de esta vela. Vamos a determinarla cada una por su color. Y aquí ya quedó inicialmente nuestra zona de compradores y nuestra zona de vendedores. ¿Qué es importante en este punto? Vamos a buscar la zona más cercana que no haya sido testeada. Es decir, que el precio no haya vuelto a pasar por allí. Esa sería mi nueva zona a buscar o zonas objetivo. Entonces, si yo, lo que te quiero explicar, si yo reviso este escenario de acá, esta zona de compradores ya fue testeada por esta bajada de vendedores en este escenario,
por lo tanto ya no es una zona objetivo y a pesar de que es una zona de compradores, ya no sería una zona principal para mí porque la zona principal viene a ser esta zona de acá de vendedores que no ha sido testeada por el precio que va acá, ¿vale? Sin embargo, esta zona de acá la tengo que tener presente porque por algo fue una zona de compradores. Y ya te explico cómo lo vamos a revisar. Teniendo claro esto, que es una zona de compradores y una zona de vendedores, esas van a ser mis zonas objetivo, es decir, hacia donde el precio está dirigiéndose y donde yo voy a poder identificar si caben o no velas en el trayecto de ahí hacia el objetivo, es decir, de aquí a este punto o una zona más cercana si caben las velas, como ya te he mostrado en videos anteriores. Perfecto. Teniendo en cuenta que acá esta zona de compradores ya no es una zona principal o una zona objetivo porque ya fue testeada, entonces simplemente vamos a determinarla de otro color para ir a buscar si es una zona fuerte, ¿vale? Entonces voy un poco más para atrás para revisar qué sucede en esa zona. Aquí, pues donde habíamos arrancado es una zona de compradores. Aquí el precio vino y tocó esa zona, rebotó. Aquí hizo lo que estaríamos llamando una especie de pullback y rebota. Vuelve y toca acá, acá, aquí está, el mercado está como testeando esa zona. Nuevamente acá, nuevamente acá. Entonces, eso es precisamente para que veas que estas zonas son importantes y que nos están brindando algo de información, ¿vale? Ahora, vamos a identificar en qué lugar las mechas junto con los cuerpos me hicieron una zona de máximos, es decir, hasta donde llegó la punta de la mecha, tanto para abajo o para arriba, depende del escenario, y allí ya voy a determinar esa zona de piso o de techo o de soporte y resistencia o, como lo llamo yo, una zona importante o una zona donde ocurre algo. ¿Qué vamos a buscar en este escenario? Tengo otra línea horizontal, voy a tomar este ejemplo anterior aquí abajo. Entonces, voy a poner mi marca de esta línea amarilla en en este rechazo que tuvo acá esta mecha, esta de acá, y vino a tocar esta zona de aquí. Estamos manejando este toque, este otro toque. Ahí ya me dice el mercado que está ocurriendo algo. Voy un poco más para atrás, hay otro toque, hay otro toque. Nuevamente tenemos aquí otro toque. Hay varios toques como puedes darte cuenta, donde incluso el precio viene a testear una zona más abajo, pero esta misma zona importante de acá devuelve y me deja como resultado una mecha, quitándole fuerza a esa vela que venía hacia la baja y traduciéndolo como una vela verde en la siguiente vela, dejándome por supuesto también esta mecha. Acá nuevamente el precio viene, rompe, testea la zona y se devuelve aquí para justamente allí, pero sigue avanzando, es decir, vuelve a romper. Y lo que aquí era un pequeño rompimiento, aquí se vuelve un pullback y así sucesivamente. Aquí nuevamente viene a tocar el precio, nuevamente viene a tocar el precio. Entonces, cuando yo ya he identificado esto, en esta parte de acá, ahí yo ya sé que esa zona de ahí es una zona importante. Es una zona que me dice que ahí, si el precio llega a pasar por ahí, va a suceder algo. Entonces, te voy a poner un ejemplo. Si en caso tal la vela llegase a bajar, ese es un ejemplo, la vela llegase a bajar a tocar esta zona de acá importante, para dejarlo así en este ejemplo, ¿qué pasa? Que de la mano de la web rusa, que esto es básicamente la forma principal de operar que manejo actualmente es con la web rusa, ¿yo qué voy a mirar?
voy a revisar que en el broker, perdón, que en la web, esta vela de formación, esta justa vela que se está formando en este escenario, me indique qué patrón se está formando y qué fuerza o qué volumen tenemos en esta vela. Ya sé, ya identifiqué que esta zona es una zona importante, que aquí tenemos otro rango importante que fue lo que anteriormente era una zona de compradores, también se volvió una zona importante. Entonces, dentro del rango de la línea azul y dentro del rango de la línea amarilla va a ocurrir algo. ¿Qué sucede? Si en este ejemplo la vela baja a tocar esta línea amarilla, traduciéndolo en la web rusa, suponiendo que esta sea esa misma vela y que me esté presentando fuerza de compradores en la zona de abajo, incluyéndome el POC, lo que sería traducido como un agotamiento, que también ya te lo he explicado en un video anterior. Si no lo has visto, te invito a verlo porque es el complemento a esta información que te estoy brindando. Entonces, si el POC de la fuerza de esta vela, el POC, es más fuerte con los colores y tonalidades contrarias al color de la vela, quiere decir que los compradores están interactuando nuevamente en esa zona importante donde ya revisé previamente que acá, en esta línea amarilla, entraron con bastante fuerza. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Puedo ingresar una operativa en este preciso punto de acá, asegurando un mejor punto de entrada y por supuesto la entrada sería al alza porque viene a testear esta zona, pero lo que yo busco es ese rebote, que venga a tocar este piso o este soporte y rebote hacia el alza. No importa si la vela queda roja, en este caso es la tonalidad, pero por eso mismo yo voy a asegurar ese mejor punto de entrada. Para este ejemplo, digamos que la vela quedó de esta forma, entonces yo aquí ya habré ganado con mi punto de entrada. Esto es básicamente en lo que yo me enfoco a la hora de operar y que me ha dado muy buen resultado. Cuando usas acción del precio, como este tipo de escenarios, te va a facilitar mucho a la hora de operar. Ahora, la web rusa todo el tiempo nos está brindando información en cuanto a volúmenes individuales, es decir, por vela, y volúmenes generales cuando hablamos de el volumen vertical que lo encuentras a la parte izquierda junto con el POC, ¿vale? Aquí yo ya identifiqué esta zona que es la que viene a tomar ese rebote, pero no solamente con esta línea, sino que adicionalmente la web rusa ya me estaba dando información de que esa vela tenía una especie de agotamiento o cambio de fuerza, por lo tanto, tanto esta vela como la siguiente me puede brindar un punto favorable al alza. ¿Vale? Eso es lo que vamos a ir a buscar. Esta operativa es en vivo dentro de esa misma vela. Si fuera este ejemplo los 5 minutos, entonces procurar que ese retroceso que hace esta vela hasta acá sea dentro de los primeros 2 minutos, es decir, que queden 3 minutos por operar, para que en el restante de esos 3 minutos me dé la posibilidad de que se devuelva. Ahora, te voy a brindar otro ejemplo. Acá me está, perdón, acá me está brindando información de la web rusa que entraron compradores y que están altamente activos en esta zona, incluso con la tonalidad más oscura que recuerda que eso se traduce a fuerza. Entonces, cuando yo veo ese cúmulo en la parte de abajo, inclusive viendo esta vela así de esa tonalidad, junto con esta vela, con esta, perdón, línea amarilla que ya pude identificar que es una zona fuerte, zona de reacción, zona importante, como la quieras llamar,
hay una muy alta probabilidad de que esa siguiente vela vaya hacia el alza y esa siguiente vela puede nacer acá, venir a testear nuevamente esta zona, que es una zona importante, y simplemente me da el retroceso quedando allí una pequeña mecha o una mecha un poco más grande, no importa, pero cumplió precisamente ese patrón o ese rebotó en esa zona que yo ya había identificado previamente que iba a rebotar, ¿vale? Esto es muy importante a la hora de operar, que antes de que vayas a enviar una operación revises dónde está el mercado en ese momento, qué está haciendo, cómo se comportó previamente, si hay una zona de compradores, una zona de vendedores, ya que esto me va a facilitar mucho a la hora de operar. Eso es muy importante. Ahora, hablando dentro de este mismo ejemplo, cuando entramos a operar, como en este escenario, a 5 minutos, tenemos que entender también con la última estrategia, que es el último video que cargué, muy seguramente, tomando como ejemplo este mismo escenario, el POC de esta vela, te lo voy a marcar con blanco, se va a encontrar en la parte de abajo, informándome dos cosas. Supongamos que quedó por acá. Entonces, cuando yo veo en la web rusa, en las velas inferiores, que el POC de esta vela roja está en la parte de abajo, que aparte de eso está en tonalidad verde, es decir, entrada de compradores, yo ya sé que ahí va a haber un cambio, un posible cambio, recuerda que esto sigue siendo probabilidad, va a haber un posible cambio porque ahí hay una zona fuerte y puede hacer un rebote. Entonces, ¿qué aprovecho yo? Precisamente esa misma zona y voy a buscar que esa fuerza que está acompañando con esta vela me envíe la siguiente vela hacia el alza. Eso es básicamente lo que yo hago a la hora de operar. Reviso varios escenarios. Por eso también es importante mirar el POC de las velas anteriores porque todas están brindando una información importante. Te voy a dar otro consejo a la hora de operar teniendo en cuenta estas velas de acá, estas dos velas. A lo que llamaríamos normalmente una continuidad, podemos revisarlo de este siguiente escenario. Cuando tenemos entrada de compradores en esta zona de acá, que me deja esta mecha así de larga, no siempre es una fuerza contraria. ¿Cómo voy a saber yo si es bueno o no tan bueno esa mecha que dejo allí con el POC de la vela? Si yo voy a la parte de la web rusa en las velas inferiores y me doy cuenta, hablando netamente de esta vela que está acá, que la fuerza y el POC está en la parte de arriba, que acuérdate como te explicaba en un video anterior, ese es un escenario ideal a la hora de operar. ¿Qué hago yo para asegurar mi operación? Entonces espero que la vela que se está creando en este momento haga un pequeño retroceso hasta ese POC de la vela anterior que me representaba la fuerza y me envíe esa siguiente vela a partir de este punto de acá hacia la baja. Otro consejo para este mismo escenario. Como yo previamente ya había identificado que acá anteriormente había una zona de compradores, puedo identificar también que en el rango de finalización de esta vela de acá a esta línea de compradores, todavía me queda un rango que sería este para que pueda ingresar una vela más. Otro tipo de escenario que podemos encontrarnos, en Quotex tenemos una herramienta que es el rectángulo y que nos permite de esta forma visualizar bajo qué rango de precio
es una zona importante y que me puede ayudar a tomar una mejor operativa. ¿Cómo lo podemos hacer? Coincidiendo la punta de las mechas y que de preferencia coincida también con el cuerpo de estas velas. Este es un ejemplo acá. Por supuesto, pues bueno, tocaría revisarlo un poco más para atrás, pero es para que tengas una idea. ¿A qué quiero ir? Aquí puede ser el inicio del recuadro o la línea y acá justamente va a venir a interactuar varias veces en este punto, en este punto, en este punto, acá, acá. Si te das cuenta, pues podría ser una zona que vayamos a tener en cuenta para que el mercado llegue y testee y me ayude con un rompimiento a darle continuidad a la tendencia, o si ya se va a devolver, apoyarme precisamente en esa zona para el cambio de estructura. Eso es en lo que yo me fijo en este recuadro amarillo que ves acá. Si de pronto el broker que manejas actualmente no tiene esta función de rectángulo, no pasa nada, simplemente con las líneas horizontales ubicas la mayor cantidad de toques en la parte de arriba y ubicas la mayor cantidad en la parte de abajo. Y como te mencionaba en el ejemplo anterior, hablando de la zona de compradores y una zona un poco más abajo, es algo similar, ¿vale? Solo que acá el ejemplo te lo estoy mostrando porque no hay como tal una zona marcada dentro de ese recuadro que sea de compradores o vendedores. Entonces, esta es otra forma de ver precisamente ese tipo de alternativas a la hora de operar. ¿Qué hago en este punto? Esta zona la marco como ejemplo. Vamos a detallarlo acá y tomar en cuenta esta vela de acá. Suponiendo que es esta vela la que estamos viendo en eh, la web rusa, esta nos va a indicar que en la parte superior está el POC y la fuerza de la vela o el mayor volumen de esa vela. En, en este escenario, si me muestra esa posibilidad acá de una continuidad en la siguiente vela, al cabo de esta vela y a la operativa de 5 minutos, que es lo que estoy desarrollando con este ejemplo, la vela va a subir, testea esa zona fuerte o zona del POC y justamente en ese punto voy a tomar una venta al restante de los 5 minutos de esa vela. Recuerda que es bastante importante que esa vela suba a este punto de acá, a este punto de acá en los primeros 2 minutos. Si ya no lo hace en los primeros 2 minutos, se vuelve un poco más riesgoso. ¿Que lo puedes tomar después? Claro que sí, pero el nivel de probabilidad de éxito va a disminuir. Por eso es importante que sea en los primeros 2 minutos. ¿Con qué fin? Vino a testear esta zona, como me está mostrando fuerza y que posiblemente estas velas anteriores también me están mostrando una fuerza a la baja, me apoyo en esta zona para tomar ese impulso de esa vela acá justamente dentro de la zona y darle la continuidad a la siguiente vela de que continúe bajando. Ahora, si no retrocede a esta zona de acá, disminuye también la probabilidad de éxito. ¿Por qué motivo? Porque esta sigue siendo una zona fuerte y este puede ser un falso rompimiento. Y fácilmente se puede devolver el mercado a ir a testear estas zonas de arriba donde ya había tocado. Entonces, en ese escenario es importante que para esta vela de acá, para este justo escenario, dentro de ese rango del rectángulo, el POC esté en la parte de arriba y me ayude a darle esa continuidad a esa tendencia.